一体何なんだ。ネヘリット。Now there is no hope. Capítulo 4. El bosque en la noche. Tras el episodio con los lagartos invernales y Soldat Heckler, meses habían transcurrido, y con el paso del tiempo el invierno había llegado a Rosenborg. Esta época del año era increíblemente cruda en los territorios del norte. Era difícil creer que aquel lugar estuviera tan solo un poco al norte del reino de Asura. El invierno representaba más que problemas de temperatura para los locales. Por ejemplo, la nieve apilada era tanta que dificultaba las importaciones y exportaciones, las cuales se detenían durante esta estación del año, congelando así la economía. Los lugareños hacían uso excesivo del alcohol para acompañar las insípidas comidas que consistían en su mayoría de frijoles y carne de monstruos cazados por aventureros. Pero a pesar de que el invierno trajera tantos cambios, la vida de Rudius permanecía igual. Él se ejercitaba, rezaba, comía y luego iba al gremio a conseguir un trabajo. Sin embargo, ya habían pasado 6 meses desde la llegada de Rudius a Rosenborg y sentía que no le quedaba mucho por hacer allí. Mientras Rudius leía con atención los anuncios publicados en el tablón del gremio, un chasquido que alguien había hecho con la lengua le provocó mirar atrás, y para su desagrado observó que se trataba de liderazgo escalonado, y, obviamente, el del chasquido había sido Soldat Heckler, quien se acercó a Rudius y le preguntó burlonamente al mago si estaba buscando sobras de nuevo. Pero Rudius tenía como objetivo esparcir el nombre de su madre y el suyo, ayudando a nuevos grupos, así que trató de ignorar a Soldat. La rutina de Soldat era siempre la misma. No permanecía mucho en el gremio. Escogía un trabajo y se iba, luego regresaba y si se cruzaba con Rudius le haría algún comentario despectivo y seguiría su camino. Pero no era acoso de su parte, pues Soldat también se esforzaba por evitar a Rudius. Al ser invierno, la mayoría de los trabajos consistían en misiones libres de limpiar nieve y esto generaba una suerte de aura deprimente. Pero para cambiar de aires, Rudius, contra todo pronóstico y para grata sorpresa de la secretaria del gremio, escogió un trabajo semejante ubicado en un centro de recolección de nieve. Dicho trabajo no resultaba fácil para nadie. El mago se dedicó a paliar nieve diligentemente al límite de sus capacidades físicas, rompiendo en intenso sudor en medio del letal frío y provocando que algún aventurero comentara lo extraño que era ver a un mago tan fuerte, siendo que los magos solían descuidar el aspecto físico, dependiendo enteramente en la magia. Rudius no tardó en toparse con una niña llorando tras tropezar. Los niños también trabajaban allí. Sin pensarlo, se acercó a ella y tras sacarle una bota, descubrió que tenía gangrena en sus dedos por congelamiento. Claramente la curó con magia y alivió la ansiedad de la pequeña, comentando que no se preocupara, que él no le cobraría nada. Rudius recordó algo que había escuchado tiempo atrás. Existen bastardos que se acercaban a heridos o enfermos, sanaban sus heridas y luego demandaban un pago imposible de pagar. Así era como esclavizaban a niños y niñas, sobre todo huérfanos. Rudius no tuvo mucho tiempo para desaburrirse porque al canalizar su magia en un dispositivo mágico que derretía la nieve en el suelo de la plaza donde la apilaban, derritió toda la nieve del área en un instante, provocando la sorpresa de los allí presentes y el comentario del encargado que le dijo que la magia de un aventurero de rango A era sinceramente sorprendente y que podía irse. Su trabajo estaba hecho y no podía pagarle más incluso si el mago decidía quedarse. Antes de retirarse, la niña que Rudius curó anteriormente regresó. Le preguntó su nombre al mago, quien se lo dio, y se alejó luego junto a otro grupo de niños tras susurrar un poco entre ellos. Al retornar al gremio, lo que aguardaba a Rudius eran, desafortunadamente, malas noticias. En la puerta del lugar encontró a miembros de Flecha Afilada, pero no todos ellos. Faltaban Sara y Mimir, y tras un saludo y una pregunta por parte del mago, Susan le dijo que estaban muertos. Aquello no agarró a Rudius por sorpresa. La mayoría de los aventureros morían eventualmente. Solo era una cuestión de tiempo, pero le cayó como un trago amargo.
Sin embargo, Timothy interrumpió la conversación exclamando que Sarah aún podía estar con vida, posibilidad que Susan rechazó, argumentando que no se podía ver nada en aquel bosque y la ventisca era atroz. Era mejor considerarla muerta, y si hubieran seguido buscándola por más tiempo, ellos también lo estarían. Al parecer había sido Timothy quien había dado la orden de retirada, y ahora lamentaba su decisión. Algo en el arrepentimiento de Timothy resonó con Rudius, con su pasado, y decidió ayudar. Preguntó dónde se habían separado. La respuesta fue hacia el oeste, en el bosque del juicio. El ataque de una manada de búfalos invernales había separado al grupo. Aquel lugar estaba a mediodía de viaje. Rudius, sin decir nada más, se despidió de flecha afilada y comenzó a alejarse lentamente. ¿Por qué estaba haciendo esto? No estaba seguro. Sabía, de alguna forma, que esto seguramente era una pérdida de tiempo. Sin embargo, quería ir. Quería ver con mis propios ojos si esa chica, quien siempre era vulgar con sus palabras y acciones, realmente había muerto o no. Aún así, aquí estaba, caminando hacia el medio de una ventisca cegadora. Rudius, quien recordó las palabras de Roxy, trató de no meterse mucho con el clima y tan solo apuntó su báculo hacia el cielo gris para dispersar las nubes con un tornado, abriendo un claro que dejaba ver el cielo azul. Pero para cuando Rudius llegó al bosque del juicio, la oscuridad de la noche había caído. Con una antorcha en una mano y nieve hasta la cintura, el mago se adentró al bosque. En cuestión de minutos, un treant de hielo sorprendió a Rudius desde lo alto de los árboles, quien derritió su ataque con llamas y lo mató con un cañón de piedra. Él no podía gritar el nombre de Sarah porque atraería a criaturas peligrosas, así que tendría que continuar buscándola en silencio. Eris me había abandonado y eso me había dejado profundamente deprimido. No quería hacerle lo mismo a alguien más. Me enfocaré en los resultados. No abandonaré a alguien como Eris me abandonó a mí. Tras caminar por un tiempo, Rudius divisó una manada de búfalos invernales. Su pelaje era blanco y se camuflaban en la nieve. Y estos búfalos, a diferencia del mundo anterior de Rudius, eran carnívoros. El mago, sin piedad, colocó una mano en el suelo y conjuró una poderosa magia de tierra. Numerosas estacas de tierra salieron del suelo y se enterraron al menos en 10 de estos monstruos. Poco a poco, Rudius los fue diezmando con poderosos ataques terrestres hasta que no quedó ni uno de ellos. No había piedad, era una cuestión de supervivencia. Al acercarse a los cadáveres, un intenso olor a sangre inundó las fosas nasales de Rudius, quien descubrió una pila de huesos de búfalo invernal, concluyendo que esas bestias eran caníbales. Poco a poco fue revolviendo entre los cuerpos y, sin demora, halló la cabeza medio digerida de Mimir, provocando que al mago se le revolviera el estómago. Él sacó una bolsa y colocó la cabeza del difunto Mimir dentro. Se la llevaría a flecha afilada. Poco después encontró el aro en forma de pluma que solía colgar de la oreja de Sarah. Rudius apiló los cuerpos de los búfalos, los quemó y sintió un vacío en su corazón mientras pensaba en que Sarah había muerto. Pero reprimió las lágrimas. Si se ponía en marcha, llegaría al gremio al amanecer. De pronto, un ruido alertó a Rudius, quien gracias a su ojo premonitorio esquivó por poco un gigantesco bloque de hielo caído del cielo. Un enorme y viejo treant de hielo, del tamaño de un rascacielos, se alzó en la oscuridad, proyectando una sombra monumental gracias a las llamas de la hoguera. Aparentaba tener cientos de años de antigüedad. No era un treant común. Rudius se había acostumbrado a ver a estos monstruosos árboles en el continente demoníaco y el gran bosque, pero nunca había visto uno tan grande y viejo. Y el poder de los treant se fortalecía mientras más años vivían. Las ramas y follaje de aquel enemigo eran tan abundantes que no permitieron hueco alguno para que Rudius esquivara, y uno de sus ataques le dio de lleno, mandando a volar al mago, quien rebotó varias veces en la nieve. Al alzar la mirada, Rudius observó cómo el treant conjuraba un enorme bloque de hielo con su magia, el cual esquivó apenas, conjurando una onda de choque para salir despedido de donde se encontraba.
Dudius, sin perder el tiempo, lanzó un cañón de piedra con todo lo que tenía, pero el árbol había cubierto su tronco con una suerte de armadura mágica de hielo. El bastardo era inteligente. Sin embargo, en medio de la lucha, Dudius divisó algo que no pudo creer. Apresado en la base del árbol, entre cuerpos disecados y otros medio vivos que variaban desde monstruos hasta humanos, incluyendo a un oso pardo resplandeciente, había un cuerpo particular lleno de moretones. Se trataba de Sara. El mago sabía que los Treant drenaban lentamente la vida de las presas que apresaban con sus ramas y raíces, pero no sabía si era demasiado tarde para Sara o no. Podía estar inconsciente o podía estar muerta. La batalla mortal contra el Treant gigante estuvo ganada en el momento en que Rudius se percató de que él mismo contaba con un simple patrón de ataque. Primero magia de agua congelada, luego ataques con sus ramas. Valiéndose de magia de fuego, Rudius amputó las ramas del árbol que se dirigían hacia él con cuchillas flamígeras, y en cuestión de minutos, el Treant abandonó su espíritu combativo, cediendo a la voluntad del mago, quien, tras librar a Sara de sus ramas, escapó a toda velocidad con ella en brazos. Horas más tarde, Rudius decidió detenerse y colocar a Sara en el suelo, quien apenas había recuperado la conciencia, ni bien habían iniciado su huida del árbol. Sara estaba destrozada. Su cuerpo estaba lleno de moretones, tenía partes congeladas y una fractura en una de sus piernas, la cual estaba hinchada. Rudius podía sanarla, pero aquel nivel de sanación requería contacto directo, con lo cual, una vez la dejó en ropa interior, comenzó la curación. El mago pensó que Sara se enojaría por aquello, pero ella simplemente se quedó en silencio. Instantes luego, la chica rompió la quietud para explicar lo que pasó. El aro con forma de pluma tenía la habilidad de hacerle ver una ilusión a quien fuera apuñalado con ella, y Sara había usado aquello para huir de los búfalos, pero fue empujada y cayó de una colina. Luego trató de resguardarse del frío, pero el Treant gigante la encontró y apresó. Tras culminar la curación, Sara le preguntó a Rudius si ya había terminado, al ver que se hallaba distraído, y el mago replicó con un simple «sí, gracias», lo cual causó que la chica murmurara por lo bajo el por qué diablos Rudius le estaba agradeciendo mientras se daba la vuelta y se volvía a vestir con un fuerte rubor en su rostro. Tras platicar sobre la muerte de Mimir y las circunstancias actuales, Rudius exclamó que era el momento de regresar y Sara respondió con un tímido sí, algo que Rudius pensó que era lindo y le recordaba a Eris, razón por la cual detuvo inmediatamente aquel tren de pensamientos. Ni bien se pusieron de pie, Sara, detrás de Rudius, agradeció genuinamente el que la salvara. Y cuando el mago volteó, se encontró con lágrimas y una amplia y honesta sonrisa. Al regresar a Rosenberg, junto a Sara, al amanecer, Rudius fue recibido con ojos abiertos de sorpresa, ojos de los miembros de Flecha Afilada, quienes no podían creer que Rudius se había lanzado solo a aquel peligroso bosque. Susan le regañó con ansiedad, diciendo que podría haber muerto, pero Sara, increíblemente, defendió a Rudius. La tensión se disipó con el agradecimiento de Timothy y el resto de miembros hacia el mago. Yo debería ser quien te agradezca, como líder del grupo. Si Sara no hubiese regresado con vida, habría lamentado mi decisión por el resto de mi vida. Gracias. ¿Cómo podremos pagar esta deuda? Timothy dijo todo aquello con una solemne expresión. No había rastro de su usual sonrisa. No es necesario que me den nada. Ustedes ya me han ayudado mucho. Tras un apretón de manos con Timothy, Flecha Afilada acompañó al mago hasta su posada, y mientras el mago, demasiado cansado para explicaciones, se internaba dentro del local, oyó la voz de Sara. «Rudius, nos vemos». «Sí, nos vemos. Asegúrate de descansar el día de hoy». «Tú también». Una vez en su cuarto, Rudius encendió un fuego y se dirigió a la ventana. Desde lo alto observaba al grupo de Flecha Afilada, alejándose. De repente una de las figuras se dio la vuelta y lo miró directamente a los ojos desde la calle. Se trataba de Sara. Ella movió sus labios para decir algo, pero habían sido palabras silenciosas. Rudius lo supo porque nadie más parecía haberla oído.
El mago la saludó con un gesto y ella, quien se veía feliz, se dio la vuelta una vez más para continuar la marcha con los demás. Dudius fue golpeado por una repentina ola de sueño en el momento en que cerró la ventana. Él sentía que hoy, por primera vez en mucho tiempo, podría dormir tranquilamente.